ejercicio de hoy vamos a obtener las tangentes a una elipse que formen 60 grados con la dirección del eje mayor. La elipse nos la dan determinada a partir de la longitud de su eje mayor y la distancia focal. La longitud del eje mayor nos dicen que son 100 milímetros y la distancia focal son 80 milímetros. Este ejercicio tenemos dos maneras de resolverlo, uno es mediante la circunferencia focal y otro es mediante la circunferencia principal. Como en este segundo método, en el de la circunferencia principal, también nos hace falta la circunferencia focal, vamos a resolverlo en primer lugar en el vídeo de hoy. En un vídeo más adelante lo haremos por la circunferencia principal. Digo, en este vídeo vamos a resolverlo usando solamente la circunferencia focal. Bien, lo primero que hacemos es pintarnos los datos del enunciado, es decir, el eje mayor, los focos y trazamos también una mediatriz al eje mayor. Bien, a continuación nos dibujamos la circunferencia focal. Como ya debemos de saber, la circunferencia focal es una circunferencia que tiene el centro en el foco y como radio tiene el eje mayor de la elipse. Entonces es esta circunferencia que en el dibujo la vemos en color verde. Además, también tenemos que saber que la circunferencia focal se define como el lugar geométrico de los simétricos de un foco respecto a la tangente de la elipse. Es decir, una vez que yo ya tenga la tangente de la elipse, trazando por el otro foco, en este caso por F', una perpendicular a esa tangente, el simétrico de F' con respecto de esa tangente estará en la circunferencia focal. Bien, lo que hacemos ahora es trazar la dirección de la tangente, es decir, la recta que forma 60 grados con el eje mayor. En este caso la hemos trazado desde uno de los extremos del eje mayor, pero la podríamos haber trazado en cualquier otro punto. Una vez que tenemos esta dirección de la tangente, que está en el dibujo trazada en azul, dibujamos desde F', es decir, desde el otro foco, no desde el foco del que hemos dibujado la circunferencia focal, no desde el foco que es centro de la circunferencia focal que hemos dibujado, sino desde el otro foco. Desde el otro foco, en este caso desde F', trazamos una perpendicular a la dirección de la tangente. Esa recta perpendicular se va a cortar con la circunferencia focal en un punto, vamos a llamarle F'1, que va a ser el simétrico de F' respecto de la tangente que forme 60 grados con la dirección del eje mayor. Bien, por lo tanto, si ya tenemos el punto F1' simétrico de F' y también el punto F'2 simétrico de F' respecto de la otra tangente que también forma 60 grados, lo único que tendremos que hacer es sacar la mediatriz de ese segmento del F', F'1 y del F', F'2. Y esas mediatrices van a ser las tangentes que nos pedían. Para que el ejercicio quede completamente definido, lo que tendremos que hacer es sacar también los puntos de tangencia. Bien, para sacar los puntos de tangencia hay que tener cuidado con un tema. No es, repito, no están los puntos de tangencia donde cortan la perpendicular con la tangente, sino que están en la recta que une el simétrico a F' con F. Es decir, tendremos que unir F'1 con F y donde corte con la tangente obtendremos el punto T. Y lo mismo desde F'2. Desde F'2 trazamos una recta que una F'2 con F y donde corte con la tangente obtendría el punto de tangencia T'. Como digo, en otro vídeo posterior resolveremos este mismo ejercicio, pero utilizando la circunferencia principal.